6 de la tarde en este lunes 23 de junio del año 2025. Vaya fin de semana. En los chats, en las conversaciones de domingo, de sobremesa, en los cafés, el miedo y el olor a guerra estuvieron presentes. Hoy el presidente Donald Trump, anuncia que Israel e Irán han pactado un alto al fuego total para las próximas 12 horas. Si sigue eso, a las 24 horas anunciarán el final oficial de lo que Trump ya ha diseñado, acuñado para la historia como la guerra de los 12 días. Se decretaría el final de esta guerra. Pero mucho todavía está por escribirse. Sobre todo porque siguen sueltos los grupos extremistas que no responden precisamente a los acuerdos diplomáticos, o la forma en la que respondió Putin a Irán, que pidió apoyo y dijo: no, yo tengo una guerra con Ucrania, hay que seguir los mandamientos de la diplomacia y la ONU cuando les conviene. Usan el charolazo de las Naciones Unidas y de la diplomacia, y todo mundo ofrece la paz después de la guerra. Veremos cómo maniobran y cómo acuerdan en estas horas decisivas en este conflicto entre Israel, Estados Unidos, que atacó Israel con la operación Martillo a medianoche, e Irán y sus aliados extremistas del Medio Oriente. Ese es el tema, sin duda, más importante que usted leerá, que usted verá en los portales informativos, en los programas de noticias, no solo de México, sino de todo el planeta. Con esto, como telón de fondo, arrancamos este programa. Yo soy Enrique Hernández Alcázar, estamos en vivo en la señal de W Radio. Comenzamos. Conexión Global. Y lo dicho, hace un rato Donald Trump anunció este alto total al fuego entre Israel e Irán. Detalló un plan por fases que va a durar 24 horas. Y así, de llegar a estas 24 horas en este mismo sentido, Israel e Irán, se dará el final oficial del conflicto entre esos países, que ha bautizado Donald Trump como la guerra de los 12 días. ¿Cómo están las cosas, los ánimos allá en Washington, capital de Estados Unidos? Armando Guzmán es nuestro corresponsal en esa localidad. ¿Cómo estás, Armando? Con mucho gusto estar contigo, mi querido Enrique. Buenas tardes. Te voy a decir, poco a poco las cosas se están aclarando, porque una vez que el presidente declaró que Israel e Irán habían acordado un cese al fuego, todo el mundo pensó que esto iba a realmente a crear acuerdos y a terminar con toda esta crisis. Ha habido reportes de que hay bombardeos en Hormuz que no han sido confirmados. Y la verdad de las cosas es que el presidente tiene una gran influencia en este momento porque Irán se da cuenta de la debilidad que tiene. Y todo esto empezó el día de hoy con un bombardeo a la base aérea de Qatar, la base aérea de Estados Unidos en Qatar. Tú sabes que Estados Unidos tiene cerca de 40 bases militares en el Medio Oriente. Sí. Las dos más grandes son la de la Fuerza Aérea en Qatar y otra en Bahrein, que es la sede de la Quinta Flota Militar de la Marina de Guerra de Estados Unidos. Entonces, además de estas, tienen otras en diferentes países. Pero hubo un ataque en contra de la base en Qatar. Sin embargo, los iraníes avisaron antes que lo iban a hacer. Las defensas de Qatar estuvieron listas, las defensas de la base aérea también. Y entonces pudieron destruir 10 misiles que les disparó Irán. Irán utilizó todo esto para quedar bien ante su gente y decir: ven ustedes, ya nos vengamos y ya les tiramos igual número de misiles que los que nos tiraron a nosotros en las 3 bases de refinamiento de uranio y en las 3 bases donde se presume había un refinamiento para hacer bombas nucleares. Entonces todo esto
de repente encuentra un eco en la Casa Blanca y el presidente, al que no habíamos visto en todo el día, emite un comunicado en su red social diciendo llegamos a un acuerdo, va a haber este cese al fuego y entonces estamos camino hacia la paz. Al presidente le conviene esto, al presidente de Estados Unidos le conviene esto. No hemos escuchado todavía ni de Netanyahu ni tampoco de el ayatollah, que es el jefe del gobierno en Irán. Si esto se consigue, entonces sería realmente, como tú dices, un milagro, la guerra de los 12 días, hasta ahí quedaría todo. Y obviamente Trump pasaría a la historia como un presidente que utilizó la fuerza y consiguió la paz, que es lo que él quería desde un inicio. Ahí es en donde estamos en este momento. Lo que venga en las siguientes horas, nadie lo sabe. Todo el mundo presume que será un avance hacia la paz de estos dos países, pero hay que tomar en cuenta que Irán siempre ha tenido como meta sacar a Estados Unidos del Medio Oriente, quitarlo del medio, hacer que Israel pierda el dominio que tiene, porque hoy se ha convertido en la potencia en el Medio Oriente, y entonces dominar ellos. ¿Cuánto de esto van a renunciar a hacer? Yo no sé si lo vayan a hacer de convicción o si lo vayan a hacer de dientes para afuera, pero ahí es donde estamos esta noche. Oye, el presidente Trump detalla este acuerdo, presunto acuerdo entre Irán e Israel, pero al mismo tiempo estamos viendo que en medios como The Spectator Index hablan de última hora un posible atentado con algún asesinato importante en la capital de Irán, en Teherán. Es decir, pues no tendría sentido estar pactando el fuego cuando mientras tanto podría haber algún atentado en Irán. O sea, la cosa está en calmachicha, vamos a decirlo así, está detenida con alfileres. La cuestión es quién controla a quién. Y en este momento, por ejemplo, te voy a decir, el FBI acaba de emitir hace media hora una advertencia a todos los estadounidenses de estar muy pendientes, porque hay la posibilidad, la alta posibilidad de atentados terroristas en contra de gente en los Estados Unidos. Entonces, eso por un lado. Por el otro, tienes todavía gente que no es controlada por ninguno de los dos países que puede llevar a cabo magnicidios como este del que tú hablas. Al ayatollah lo tienen guardadito para que nadie lo toque y nadie le amenace. Pero este tipo de asesinatos políticos, el tipo de terrorismo que puede haber, no solamente en la capital de Estados Unidos, sino en todo Estados Unidos, es muy grande. Entonces todavía falta atar todos los cabos sueltos que quedan. Hay los buenos deseos de entrar en una paz. Pero ¿qué tanto será una paz duradera o una paz chicha? Bueno, esto está para adivinarse. Eso está por verse, ya lo estaremos viendo en las próximas horas, que son fundamentales cuando se cumpla primero el plazo de estas 12 horas y luego el plazo de estas 24 horas que han dicho. Llegando a ese plazo se declararía el final oficial de la guerra de los 12 días, como la ha bautizado Donald Trump. Veremos y estaremos revisando eso en esas horas. Gracias, Armando. Gracias, Enrique. Siempre es un gusto estar contigo. Buenas tardes. Armando Guzmán es nuestro corresponsal allá en Washington. Y de Washington vamos al análisis, porque ¿qué significa esto que presuntamente están pactando Irán e Israel? Este alto al fuego, este anuncio de Donald Trump, y cuáles son las consecuencias paralelas de un enfrentamiento como el que hemos visto, de un ataque de Estados Unidos a Irán el viernes por la noche, la madrugada del sábado, digamos, en esta operación Martillo de Medianoche, el ataque de Irán a una de las bases más grandes que tiene Estados Unidos en Medio Oriente, que es allá en la capital de Qatar. Está en la línea telefónica la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, es internacionalista del TEC de Monterrey, colaboradora de este espacio con su mirada global. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí precisamente expectante de cómo cambia en horas la postura de Estados Unidos por la presión que tiene con su gran aliado, que es Israel, y también las respuestas de Irán, que también solicita el apoyo a Rusia, y una Rusia que solamente dice: tengo una guerra con Ucrania y hay que agotar los medios pacíficos de solución de controversias de Naciones Unidas, ¿no? Vladimir Putin dando una lección al mundo. Imagínate de qué estamos hablando. Cuando quiere la diplomacia va por delante y cuando no los misiles, ¿no? Eso es correcto. Oye, pero a ver, lo cierto es que, a ver, con el ataque que hizo Irán, que lo anunció, de esta base militar
de Estados Unidos en Qatar, una de las más grandes que tiene en Medio Oriente, de repente como que recula porque se da cuenta que no tiene la misma potencia que tuvo Estados Unidos con el ataque del sábado? Sí, es posible esa interpretación, pero también considerar que el golpe a esta base militar en Qatar, como tú bien citas, sí es relevante porque es la más grande que tiene Estados Unidos de las más de 8 bases que tiene prácticamente en países aliados del Oriente Medio. Así es que no es cosa menor, sí hubo un ataque importante. Ahora, lo interesante aquí también es cómo en este juego de contramedidas o represalias que lleva un Estado como respuesta al ataque del otro, sí hubieron advertencias, es decir, no fue un ataque sorpresa el de Irán a esta base militar en Qatar. Dio un aviso por la mañana previo al ataque y Estados Unidos tuvo oportunidad también de salvaguardar a mucho del personal que estaba en esta base. Es decir, hay una cuantificación económica, pero no mortal, de uniformados o de miembros de Estados Unidos en la base. Entonces, esta conducción de haber alertado previamente a Estados Unidos permite que cante y celebre Estados Unidos la posibilidad ahora sí al camino a la paz. Y no porque haya llevado a cabo Irán una revancha, sino porque en todo caso tuvo la oportunidad de contraatacar y espera que con eso se genere un escenario que permita un diálogo y posibilite la diplomacia. Pero lo que estamos observando aquí, que puede ser la sorpresa inmediata a corto, mediano y largo plazo, es la reacción de grupos radicales, de estos grupos subversivos, estos grupos de resistencia, como puede ser Hezbollah, Hamas, los hutíes en Yemen, que de alguna manera pueden a lo largo del tiempo generar un contraataque, pero ya al margen del propio Estado. Y ese gran peligro. Este fue un ataque controlado, no fue una guerra abierta. Se anunció que parecía que era la convocatoria a una guerra abierta donde participarían otros estados como precisamente aliados de la propia Irán, pero no ha ocurrido así. Esto pues, sigue siendo entonces un conflicto aparentemente controlado, pero habría que ver en el futuro cuál es la reacción de estos grupos de resistencia y también vamos a ver la radicalización, posiblemente también de lobos solitarios y otro tipo de situaciones que puedan ser adversas a la seguridad no solamente de Israel, sino por supuesto de los Estados Unidos. Algo también importante a destacar es que el mayor infractor en este momento del derecho internacional público es precisamente Estados Unidos, que se saltó a Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad. Sí. Entonces sí creo que tenemos que replantearnos cuál es el camino a la paz, si va a haber acciones unilaterales y cada quien decide, al margen de este derecho consensuado por la comunidad internacional, tomar venganza o tomar medidas por sí mismo. Esto me parece que es un desafío y es muy delicado a las organizaciones internacionales y el multilateralismo, Enrique. Ahora, este desafío a la ONU, pasársela por el arco del triunfo, decidir, lo escribía Iker Seisdedos en El País, secretos, maniobras de despiste y caos, así tomó Trump la decisión de bombardear Irán, se convenció el miércoles, mintió sobre sus planes el jueves y dio la orden de atacar el viernes, mientras incluso la facción aislacionista del movimiento Make America Great Again, MAGA, trató sin éxito de influir en su ánimo para que no provocara más conflicto en esa zona. Las repercusiones van a ser de los grupos extremistas, dices. Sí, sin duda. Va a haber, ese es un elemento. Pero hay que ver de todas maneras cómo se va a seguir organizando Irán, porque mientras esté el ayatollah precisamente Ali Khomeini, bueno, pues hay una radicalización en contra del Estado de Israel. Recordemos que cuando se convierte en República Islámica después del 79, incluso Israel deja de tener buques en el Golfo Pérsico, que sí los tenía todavía hasta el 79. Entonces hay que ver también cuál es la reacción del ayatollah.
en este conflicto. Y también importante que todavía tienen bajo la manga, pero que solamente se ha mantenido en las noticias como una posibilidad, pero no ha sido una nota confirmada, la capacidad que tiene el Irán respecto al estrecho de Hormuz, donde precisamente sale una gran cantidad de petróleo hacia petróleo y gas, por supuesto, gasolina y gas hacia otros territorios, y también el caos que generaría si se cumple esta amenaza de cerrar el estrecho de Hormuz. Revisando fuentes, no solamente noticiosas, sino incluso navieras internacionales, se mantienen en alerta del posible cierre del estrecho de Hormuz, pero no hay confirmación de que este haya sido cerrado. Eso también un poco para desmentir algunas notas que han salido de que se cerró el estrecho de Hormuz. Esto todavía en este momento O sea, lo no está ha ocurrido. considerando Irán, digamos. Exacto, de hecho incluso el Parlamento iraní sí está de acuerdo y ha dado su visto bueno de que esta medida ocurre y que sea una posibilidad, ¿no? Recordemos que se reduciría, por ejemplo, la salida de petróleo de Arabia Saudita, que prácticamente exporta por ese estrecho 10 millones de barriles diarios. El cierre de Hormuz lo reduciría prácticamente a la mitad. Esto generaría, por supuesto, el estrangulamiento incluso del oleoducto este-oeste, a muchos tipos de exportaciones con base en petróleo y gas, por supuesto, se encarecerían, y sobre todo también aquellos alimentos y bienes y productos de ingreso al Medio Oriente por el Golfo Pérsico también traerían grandes y graves repercusiones. Entonces, es un estrecho muy valioso y que sería difícil si este llegase a cerrar. Pero vamos, en este momento Irán, aunque lo tiene como un planteamiento, una posibilidad, no se ha concretado. Hay que ver si efectivamente pueden generar un diálogo. Algo muy importante que hay que decir es que el argumento principal para haber generado toda esta guerra de los 12 días, a la que así quiere denominar Donald Trump, es la amenaza existencial del Estado de Israel en el momento en que Irán tiene la capacidad de producir armas nucleares. Hay que señalar que Irán pertenece todavía al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. El temor de Israel y de Estados Unidos es que salga de este acuerdo, como lo hizo Corea del Norte, y entonces tenga la capacidad de producción nuclear y que pueda atentar contra el Estado de Israel. Pero la gran pregunta aquí es también si no sería conveniente que Israel firmara este tratado, porque como no hay inspectores de la Organización de Energía Atómica en Israel, no sabemos si Israel esté también produciendo armas nucleares. Eso es algo que no sabemos. Hay mucha opacidad, ¿no? Y todo el mundo ataca al otro por tener armas nucleares, pero nadie quiere decir cuántas tiene. Exactamente. Entonces yo pienso que un elemento de discusión futura es también tratar que Israel pertenezca al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, no nada más mantener a Irán. Creo que sería generar equilibrios en la región. Bueno, pues estaremos viendo cómo se pacta, si es que se llega a ese acuerdo cuando transcurran estas 24 horas de las que habla Donald Trump, el final oficial de la guerra de los 12 días tras la operación Martillo de Medianoche. O sea, fue un sabadazo, ¿no? Así es. Y algo también interesante es que Irán y Rusia tienen un tratado de asociación estratégica integral donde las partes en caso de un conflicto están imposibilizados de vender armas o municiones a otros estados agresores. Entonces, por ejemplo, si Rusia en algún momento tiene compra y venta de armas con Estados Unidos, por este tipo de tratados de asociación no puede venderle armas en este momento a Estados Unidos por ser el agresor de Irán. Entonces, también hay que decir que este conflicto no conviene a muchos estados porque afecta sus intereses económicos en términos de producción armamentista, independientemente de aquellos aspectos tan importantes que afectan a las poblaciones civiles. Acuérdense que la guerra tiene un trasfondo económico muy importante. Doctora, como siempre, muchísimas gracias y estamos al tanto y estamos al pendiente. Hasta pronto y que haya paz. Gracias, la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, es internacionalista del TEC de Monterrey y es colaboradora de este espacio con su mirada global. ¿Usted qué piensa de este presunto acuerdo? Lo que publicó en su red social Truth Social el presidente Donald Trump fue, ya sabe, con sus mayúsculas y sus signos de exclamación: felicidades a todos, se ha llegado a un acuerdo completo y total entre Israel e Irán para un alto al fuego.
y luego puso en aproximadamente 6 horas a partir de ahora, una vez que Israel e Irán concluyan y completen sus misiones finales en cursos, que durará 12 horas, momento en el cual la guerra será considerada terminada. Oficialmente, Irán iniciará el alto al fuego y tras la 12ª hora, Israel se unirá al cese. Al cumplir la hora 24, se celebrará oficialmente el fin de la guerra de los 12 días por todo el mundo. Es lo que, o parte de lo que publicó Donald Trump en su cuenta de su propia red social, Truth Social. ¿Qué piensa usted que nos está escuchando esta información? 55 51 66 8900, el teléfono aquí en la Ciudad de México, de cualquier punto del país, 800 718 1414, ya sabe, por Facebook, Instagram, TikTok, @Enrique en Vivo. Esta semana verán la Corte de Brooklyn de nueva cuenta el Viceroy y Rafael Caro Quintero. ¿Qué buscan? Evitar su pena de muerte. De eso vamos a platicar. Expedientes con Arturo Ángel. Expedientes. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas tardes, noches. Pues saludos desde acá, desde Nueva York, que nos estamos cocinando. Oye, a ver, eso es lo más importante. Lo caliente realmente es el mismo Nueva York, donde está la Corte de Brooklyn. ¿Cuántos grados centígrados y qué sensación? Oye, pues mira, el día de hoy llegamos a los 36 grados centígrados con sensación de 43, ¿no? Pero espérate que mañana el pronóstico es de 39 y pues a ver a cuánto llega la sensación. Hace rato salió un reporte de aquí de la autoridad del gobierno de la ciudad diciendo, Enrique, en Central Park hoy se alcanzó un récord que no se repetía, un nivel de temperatura que no se repetía desde 1888. O sea, hace 125 años. 137 años. Exactamente, ¿no? O sea, una locura, ¿no? Entonces, la verdad es que está haciendo, hay una onda de calor que está golpeando toda la costa este de los Estados Unidos. Y bueno, ya saben, ¿no? Entre el cambio climático y todas esas cosas. Pero, los veranos aquí sí son intensos, pero no, lo de este año está muy fuerte, Enrique, y pues ahora sí que muy caliente por aquí, entre lo político, lo de seguridad, el ambiente, arde la cosa acá, ¿no? Y con la Tercera Guerra Mundial dicen unos así a la puerta de la esquina, los exagerados. A ver, cuéntanos qué va a pasar esta semana con los casos de Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes. Pues mira, a ver, digámoslo así, comienza el verano caliente en cuanto a los procesos judiciales, ¿no? En contra de capos del narcotráfico mexicano. O sea, ahora sí que, así como arrancó el verano, Enrique, oficialmente la semana pasada, arranca esta temporada donde varios de los narcotraficantes tienen audiencias muy importantes aquí en Nueva York y en Chicago y en Washington, ¿no? Esta semana en específico, Enrique, bueno, tenemos 2 audiencias importantes. El día de mañana, a las 11 de la mañana, está citado Vicente Carrillo Fuentes, alias el Viceroy, ¿no? Quien fuera líder del cártel de Juárez, ¿no? Un tipo bastante importante, con múltiples cargos de narcotráfico, lavado de dinero, homicidio, y pues esto que le llaman aquí en Estados Unidos empresa criminal continua, que es básicamente delincuencia organizada. Mañana tiene que comparecer a la que será su segunda audiencia, y luego, pasado mañana, Enrique, a la misma hora y en la misma corte, solo que ante un juez distinto, estará compareciendo también para su segunda audiencia de preparación del juicio por Rafael Caro Quintero, que ya sabemos y lo hemos dicho aquí, Caro Quintero, de todos los últimos narcotraficantes mexicanos que han sido enviados aquí a Estados Unidos, sin duda ha llamado muchísimo la atención de los fiscales, pues porque lo ven básicamente como uno de sus enemigos públicos, ¿no? Tras el asesinato de la gente de la DEA, Enrique Camarena. Recuerden que Caro Quintero y Vicente Carrillo forman parte de ese grupo que México mandó expulsados, te acordarás, ¿no? A finales de febrero, de los narcos repatriados, expulsados, deportados, o como le quieras decir. Exactamente, en medio de la cosa esta de los aranceles y las tensiones que siguen hasta el día de hoy, pues México tomó una acción inédita, básicamente echando del país a estas personas en un proceso de extradición, Enrique, y a los 2 que mandaron
a Nueva York, justamente fueron a Rafael Caro Quintero y a Vicente Carrillo, que el 28 de febrero, y recuerdo que lo platicamos, fueron presentados los dos simultáneamente en una audiencia que la verdad, Enrique, parecía más un circo aquí en Brooklyn, ¿no? Agarraron el auditorio principal, y llegaron como 150 agentes de la DEA, del FBI, y pues básicamente eso, el show, ¿no? El show, en ese momento se confirmó, Enrique, que como estas personas venían expulsadas y venían sin el amparo del proceso de extradición, eran susceptibles por la gravedad de los delitos a enfrentar penas de muerte, ¿no? Claro. Entonces, es lo que está sobre la mesa, es lo que están intentando evitar los abogados de ambos, ¿no? Déjame decirte que de hecho en el caso de Caro Quintero nos llamó la atención que justamente esta semana viene nombrado, se arrancó la semana hace unas horas y reforzó su equipo de defensa con dos abogadas, Virginia Álvarez y Cristina Álvarez, que son de dos despachos distintos, pero que tienen el común denominador, Enrique, de que son abogadas bilingües, ¿no? Y que tienen experiencia en casos penales, o sea que yo creo que Caro Quintero ya se cansó de hablar en inglés con su abogado, o no le entienden, y ya sumó a su equipo a estas abogadas, expertas en temas también que tienen que ver con acusaciones en contra de personas de nacionalidad mexicana, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se pone la cosa. El viceroy seguramente, y lo que sabemos, Enrique, es que está intentando negociar, pues, que no llegara la pena de muerte, ¿verdad? Básicamente, los dos, ¿no? Es una cosa que le interesa muchísimo. Los dos, en el caso de Caro Quintero, sin embargo, está bien complicado porque, pues, imagínate, o sea, lo traen básicamente ahora sí que de símbolo, ¿no? Los estadounidenses, los fiscales, entonces va a estar bien complicado, yo creo, Enrique, que digamos, cedan fácilmente los fiscales, que por cierto, déjame decirte que es el mismo equipo de fiscales que ya en su momento llevó tanto el caso del Chapo Guzmán como el caso de Genaro García Luna. A lo mejor a cambio de una cadena perpetua podría ser, pero en fin, vamos a ver qué sucede. Y por cierto, recordar que en estas cosas de la vida, ¿no? Tanto el viceroy como Caro Quintero están presos en la cárcel de aquí metropolitana de Brooklyn, donde también está el Mayo Zambada, que ya sabemos que también fue expulsado de México, nada más que no lo expulsó México, sino lo expulsó uno de los hijos del Chapo, que se lo trajo también sin extradición de por medio. Bueno, el Mayo Zambada está en la misma cárcel y también está uno de los Zetas, Omar el Z42, Morales, ¿no? El Z42, que aunque su proceso está en Washington, como no querían juntar a los Zetas, ¿no? A los dos, al Z40 y al Z42, se trajeron al Z42 aquí a la cárcel de Brooklyn, no sé qué, ya te imaginarás lo que es ese centro penitenciario, que además tiene una fama terrible, es una de las peores cárceles en cuanto a autogobierno y esas cosas, Enrique, o sea que ha de estar interesante lo que ha de estar pasando ahí, pero bueno. Sí, además rivales, que tienen, ¿no? otro obstáculo enfrente, que es los fiscales, el equipo de fiscales que está a cargo del caso de Caro Quintero, por lo menos, que es el que llevó los casos del Chapo y de Genaro García Luna, que pues, están refundidos en la cárcel, ¿no? Exactamente, ¿no? Y Genaro García Luna, ya le hemos dicho, pues una victoria pírrica cuando no le pusieron la cadena perpetua, pero la verdad es que ya le hemos platicado aquí, dicen que lo tienen en una área de castigo y prácticamente incomunicado desde hace varios meses. Tan es así que hasta la fecha, Enrique, no ha podido formalizar su apelación de la sentencia desde el año pasado, ¿no? Entonces, creo que son estas cosas las que evidentemente me parece que van ablandando a estas personas, ¿no? A estos capos del narcotráfico. Pero bueno, vamos a ver si hay sorpresas esta semana. Insisto, mañana le toca a Vicente Carrillo Fuentes, pasado mañana a Caro Quintero. Y luego, Enrique, en cuanto arranque julio, en la segunda semana de julio vendrán los hijos del Chapo, ¿no? En la corte de Chicago. Esos ya en una negociación mucho más encaminada. Ya sabemos que Ovidio Guzmán se declarará culpable, ¿no? Y se convertirá en testigo colaborador. Y luego veremos lo que pase con su hermano Joaquín Guzmán López, que es el que se trajo al Mayo Zambada y que seguramente pues irá por la misma ruta. Vaya, pues estaremos muy pendientes. Mañana, pasado mañana, el primer día, el señor Carrillo Fuentes, el viceroy. El miércoles, Rafael Caro Quintero, y con todo el expediente del Kiki Camarena bajo la espalda o sobre sus hombros. Arturo, gracias, como siempre, te mando un abrazo. No, gracias a ustedes y buen inicio de semana. Igualmente, Arturo Ángel es periodista, es colaborador de este espacio con sus expedientes. 6 de la tarde con 37 minutos. Seguramente recuerda antes del 1 de junio, que fue la elección judicial, que aquí presentamos una investigación de las varias que hicieron en la Asociación Defensores.
En aquel momento se reveló que Luis Castañeda, quien había sido director de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y era candidato a la elección judicial, estaba acusado de acoso sexual y de haber amenazado a 36 mujeres. Además, Luis Castañeda era señalado de haber atropellado a un motociclista que perdió la vida, hecho por el cual sigue impune el responsable de ese accidente. Bueno, pues ahora el presidente de esta organización, Defensores AC, ha sido denunciado por violencia política contra este exdirector de la Consejería Jurídica de la Presidencia y aspirante a un cargo en la elección judicial. Y le saludo en la línea telefónica a Miguel Alfonso Mesa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Enrique, buenas tardes. Un gusto estar contigo. Te acusan y ya te armaron la acusación ante el INE por violencia política. Y a ver, lo preocupante en este caso es que no es solo violencia política, es por violencia política de género, porque esa es la conducta que prohíbe la legislación electoral, digamos. O sea, ¿violencia política de género de un hombre contra otro hombre de la política? Así es, así es. De hecho, en parte de los argumentos del candidato, pues está que los hombres sí pueden ser violentados por violencia política de género. Digamos, ahí plantea sus argumentos. Aquí lo preocupante es justamente que pues no es cualquier acusación. Digamos, si me hubiera acusado de otra cosa, entendería que se inicie una investigación en mi contra, pero utilizar la figura de violencia política de género y ahora intentarla extender a que un hombre también puede ser violentado de esa manera, digamos, en un contexto donde, oye, la columna de hoy de Jesús Silva Herzog, pues es justamente sobre todos los ataques que ha habido estas últimas 2 semanas contra la libertad de expresión, y que el INE le dé entrada a una denuncia así que no tiene ningún sentido, inicie una investigación, un procedimiento sancionador en mi contra, y digamos, el viernes tuve audiencia de este tema, digamos, tener que enfrentar ya estas investigaciones y presiones por algo que no tiene ningún sentido, pues suma a este ambiente donde la verdad es que el mensaje cada vez más es que pues si se critica a los poderosos va a haber consecuencias. A ver, te preguntaría esto, ¿la violencia política en razón de género contra un hombre, existe esa tipificación en algún lugar, en algún resquicio de nuestras legislaciones, de nuestras leyes? No existe en absolutamente ningún lugar. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es la que rige estas denuncias, tiene un listado de definiciones. Entre esas definiciones está la de violencia política en razón de género. Literal, ese es el término que se define. Sí. Y entonces, luego, toda la legislación electoral pues habla de cuáles son los mecanismos para prevenir esto. ¿Y ahí aplica contra una mujer o contra las mujeres en general? Así es, el nombre mismo de esta falta es en razón de género en contra de la mujer, ¿no? Sí. O sea, digamos, por su mismo nombre es imposible que sea algo que se cometa en contra de un hombre. Y aquí lo preocupante es que el INE, con este doble rasero que ha estado aplicando, te acordarás que denunciamos la precampaña anticipada de las ministras de la Suprema Corte, presentamos más de 100 pruebas en ese caso y el INE dijo, ni siquiera voy a abrir una investigación, porque ni siquiera de manera indiciaria veo que se pudiera estar cometiendo alguna falta. Nosotros le llamamos a eso pues un fuero o inmunidad electoral para ciertas personas, ¿no? Porque no dijo que no las va a sancionar, dijo que ni siquiera puede investigarlas. Oye, acá en un planteamiento completamente ridículo, pues sí se abre la investigación y el procedimiento, o sea, y ya aceptaron, le dieron entrada a algo que ni siquiera aparece en la legislación como tal, el delito de violencia política en razón de género. Pero lo que es más preocupante, Miguel Alfonso Mesa, presidente de Defensores, acusado por este candidato a un puesto judicial, Luis Castañeda, es que este hombre, Luis Castañeda,
presenta esto de violencia política en razón de género en su contra cuando está acusado de acoso sexual y de amenazar a 36 mujeres. Resulta hasta, pues póngale usted el adjetivo que mejor le parezca, ¿no? Sí, no, es impresionante el caso. Nosotros estuvimos en contacto con varias de las víctimas para hacer esta investigación. Ellas incluso iniciaron un movimiento en redes sociales que se llama Mujeres contra el Acoso, tienen su cuenta, ya son activistas en el tema. Todo surgió a partir de que ellas acusan que pues Luis Castañeda violentó a muchas de ellas, algunas incluso las amenazó de muerte. Pero eso no importa, Bueno, lo que importa es la violencia política de género contra este hombre. Ha de ser de los que piensan que debe haber también un Día Internacional del Hombre, o no sé, me imagino. Sí, no, es un completo absurdo. O sea, mira, una de sus víctimas recibió una cabeza de cerdo en su casa. Ella no estaba, la recibieron sus papás, ¿no? O sea, a ese nivel las amenazas. Y Luis Castañeda, además de ese absurdo, también está el absurdo de cómo pudo ser candidato y cómo pudo ser trabajador más bien director en la Consejería Jurídica, no solo con estas acusaciones, sino también con la carpeta de investigación por homicidio. Y además, algo que digamos, no hemos repetido tanto, pero él reprobó los exámenes de control de confianza cuando intentó ser Ministerio Público en la Fiscalía General de la República. ¿Cómo lo sabemos? Porque encontramos su amparo, donde intentó impugnar el examen para que a fuerzas lo aceptaran en la fiscalía, pero a pesar de esto, pues en la Consejería Jurídica y a la boleta le dieron sí cabida. Llegó. Así es. Le dieron chamba y lo dejaron pasar en el INE. Bueno, esto va para Comunicación Social del INE. Ahí pásenle una hojita a Guadalupe Tadei para que vea el expediente siquiera. Digo, hay como cosa tuya. Bueno, Miguel Alfonso, pues estaremos platicando sobre este asunto y ¿qué vas a hacer a partir de ahora? Mira, Enrique, nosotros seguimos replicando el caso porque hasta ahora no hay ninguna orden para no hacerlo. Entonces, por lo pronto, no vamos a callarnos sobre ninguno de los candidatos que hemos denunciado. Incluso ya salieron otras personas, ya me escribieron 2 personas en redes sociales que tienen más pruebas en contra de este candidato, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a seguir investigando. Afortunadamente no ganó, pero todavía es necesario pues exponer quiénes son estas personas. Claro. Y también todavía faltan las impugnaciones en contra de los candidatos riesgosos que ganaron, que vamos a presentar una vez que el INE les dé sus constancias de mayoría, porque también el INE se ha retrasado en eso porque no sabe cómo evaluar el requisito del promedio mínimo. Del promedio, ¿no? Que quieren 7.9 subirlo a 8, ¿no? O más bajo. En fin. Así es, y no saben cuáles son las materias de especialidad en las que tienen que tener 9, y bueno, traen ahí un desorden, pero nosotros estamos listos para eso. No podía saberse, ¿verdad? No podía saberse, en fin. Miguel Alfonso, gracias, como siempre. Gracias, Enrique, encantado de estar contigo. Un abrazo, Miguel Alfonso Meses, presidente de la organización Defensores. ¿Cómo ve? Qué historias. En fin, 6 de la tarde con 45 minutos, cuarto para las 7. Dinero, negocios y finanzas. Fortuna. Con Claudia Villegas. ¿Cómo estás, querida Claudia? Buen lunes. Buen lunes, querido Enrique. Se acabó la guerra y seguimos con los problemas locales. Pues va a ver si se acaba, porque yo viniendo de Trump, la verdad es que toco madera hasta no ver, no creer. Oye, y acá con este frío andamos como jalando la cobija y medio nos tapamos con este 0.5% que creció la economía según el IGAE, pero ya vimos que se nos destaparon los pies de la inversión extranjera directa, ¿no? Así es, querido Enrique. Bueno, pues está ese tercer elemento que la Secretaría de Hacienda estaba esperando, pues sale abajo de lo que habíamos venido registrando en los últimos años. Si tuviéramos inversión extranjera directa en los niveles de 2023, bueno, pues estaríamos festejando una vez que se disipe el temor en torno a los aranceles y en torno a lo que está sucediendo con Trump. Podremos esperar pues nuevas definiciones en cuanto a inversión. También se dice que la reforma al Poder Judicial, querido Enrique, ha desalentado algunas inversiones, pero mientras tanto tenemos consumo interno, tenemos el motor del crecimiento, la masa salarial que sigue fuerte, y como bien decías, bueno, hay apuestas
de que no solo no habría desaceleración, sino que estaríamos llegando a superar los niveles de 0.5, que es el pronóstico más optimista para el crecimiento del PIB en 2025, querido Enrique. Bueno, pues ahí como que una de cal y las que van de arena, y entre otras cosas la guerra también ha puesto su marca en la economía global y en el precio del petróleo, ¿no? Así es, querido Enrique, pero se está ajustando después de que tuvimos casi los niveles rozando Sí. $80, Sí. todo el día se estuvo ajustando después de que dijo Donald Trump, perfora, baby, perfora, y esto se lo dijo directamente al Departamento de Energía. Bueno, se están ajustando los precios del petróleo, se están ajustando los mercados y ya veremos, ahora sí que ya veremos cómo nos va en la segunda mitad del año, ¿no? Así es, tenemos, bueno, pues un dato que tiene que ver con el precio de la gasolina, que bueno, pues no podemos cantar victoria porque necesitamos seguir importando gasolina, más del 65%. Sí. La buena noticia que en 2019 pues estuvimos importando más del 72%, querido Enrique. Bueno, pues ahí están datos de la economía el lunes de frío nubladísimo. Gracias, Claudia. Gracias, querido Enrique. Un abrazo. Igualmente, Claudia Villegas es directora de Revista Fortuna y colaboradora, afortunadamente, de este espacio. Son las 6:49. Síguenos en todas las redes. @Así las cosas WPM. Actualizaciones, entrevistas y sorpresas para ti. @Así las cosas WPM. Oiga, nada más para el cierre del año de López Obrador en el gobierno federal, fíjese nada más lo que son las cosas. En 2024 ya ven que pues venían elecciones y todos empezaron, mire, a soltar la cartera, a andar de manirrotos, ¿no? Gaste y gaste. Fíjese, este es un dato importante. En 2024 el gasto de los estados estuvo a lo que daba todo. Mírense, la deuda pública en las entidades federativas se disparó 282% respecto a lo que inicialmente estaba planeado por los estados de la República. Alcanzó los 90,000 millones, casi 91,000 millones de pesos. Es un informe que ha presentado la organización política colectiva, cuyo director es Luis Javier Moreno y está en la línea telefónica. Luis Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? Un gusto saludarte, estar aquí con todo el auditorio. Y luego dicen que la deuda pública estaba re bien, requete bien, pues ni tanto, ¿verdad? Fíjate que en los estados es una de las cosas que estamos advirtiendo, ¿no? Vemos que los presupuestos de egresos y las leyes de ingresos luego son cartas de buenas intenciones que se convierten en asuntos de terror. Y uno de los asuntos, como bien dices, es cómo están planeando la deuda los estados. Y identificamos eso, ¿no? Que pasó de cerca de 23,000 millones de pesos que aprobaron todos los estados en materia de deuda en 2024, saltó hasta más de 90,000 millones de pesos. Eso implica que, bueno, que están recaudando pues mucho más en deuda de lo que estaban aprobando. O sea, y son prácticas que evidencian riesgos en materia de planeación. Si fueran los estados tarjetas de crédito estarían sobregiradas. Exactamente, totalmente. Están haciendo pues uso de esta herramienta que es importante, la deuda, pero no están planeándola bien. Y eso implica pues bueno, cambios importantes en los presupuestos de egresos que afectan la transparencia y la planeación de las finanzas en los estados. Porque a ver, ¿qué pasa cuando un estado tiene planeado gastar X cantidad? Y en promedio, bueno, pues los estados se gastaron 8.6% más de lo que habían aprobado sus propios congresos. O sea, 240,000 millones de pesos adicionales a lo presupuestado. ¿Qué pasa con las arcas públicas de un estado cuando se gastan más de lo que tienen? Exacto, fíjate que en el presupuesto de egresos entonces planean una cantidad y si terminan gastando mucho más, pues no está planeado y no está discutido este tema en los congresos estatales. Y esto implica, pues bueno, ampliaciones discrecionales muchas veces en rubros que no necesariamente ayudan a las personas y a cómo se ejerce el dinero público. Entonces es importante que las personas sepamos hacia dónde se están yendo estas ampliaciones. Pues sí, ¿en qué gastaron y cómo van a reponerlo, no? En todo caso.
Efectivamente, y con esta radiografía que te presentamos, Enrique, lo que queremos hacer es que las personas sepan en qué está gastando tu estado, ¿no? Muchas veces decimos que los impuestos son nuestros, pero en realidad si son nuestros, hay que saber a dónde se están yendo, cuánto se está gastando en nómina, cuánto se está gastando en obra pública, en educación, están y en los temas más importantes. Están pagando más en deuda que en obra pública, por ejemplo. Que ese es uno de los temas que hemos señalado en el informe, ¿no? Ahora, solamente el 4.6% de todo el dinero que gastaron los estados se fue a obra pública. Y cuando nosotros platicamos con las organizaciones, con las personas, todo el mundo piensa que la obra pública es lo que más cuesta dinero a los gobiernos. Lamentablemente no. El gasto en infraestructura es muy bajo en los estados y por eso es importante darle seguimiento. En este caso, el pago a la deuda en 2024 fue más grande que el pago a la misma infraestructura que invirtieron los estados. Bueno, oye, ¿dónde podemos consultar, Luis Javier Moreno, director de Política Colectiva, todo el reporte? Este reporte, pues bueno, te lo estamos presentando en exclusiva a ti, Enrique, y saldrá el próximo miércoles y lo podrán encontrar en la página de politicacolectiva.com, ahí en diagonal publicaciones, y podrán ver todos los resultados de cómo gastaron los 32 estados durante todo el 2024. Lo que sabemos de entrada, ¿no? Lo que sabemos Sí, y lo porque que en realidad tienen reportado por completo, que es lo importante, ¿no? Que sepamos cuánto gastaron en todos y cada uno de los temas más importantes. Gracias por el reporte, Luis Javier. Un placer, Enrique, muchas gracias a ti. Igualmente, un abrazo. Luis Javier Moreno es director de Política Colectiva, que presentó este informe sobre cómo gastan los estados. Se llama el reporte Radiografía de la recaudación y el gasto de los estados en 2024. La deuda pública por los cielos se disparó 282%. Y luego usted se pregunta en su casa, en su calle, en su colonia, ¿cuándo vendrán a tapar este bache? O me pregunto, ¿cuándo lo taparán? Pues ya sabe la respuesta. Y tenga una silla a la mano, ¿eh? Espere sentadito, porque si no, se me va a cansar. Carla Santillán. Yo aquí también estoy sentadita. ¿Y ya lista? Y lista con música. Con frío. Nuevita. Tapada hasta el cuello. Pues es que se hace, ¿no? O sea, Sí. y además, bueno, pues tenga en cuenta que según Protección Civil, las lluvias estarán así hasta el jueves. Es correcto. Oigan, gracias por sus llamadas. Fernando Acosta de Iztacalco dice: saludos, Enrique, me da mucha tristeza lo que está pasando en el mundo y todo por la ambición de un loco. Bueno, son varios, no creo que nomás hay uno. Verónica Rodríguez nos dice: se nos está olvidando lo que está sucediendo con los migrantes en Estados Unidos, ya no han dicho nada al respecto. Vamos a retomar el tema, se lo prometo, Yo traigo Verónica. información. Aquí trae información. Mira, inmediatamente la respuesta es inmediata. Inmediata. Luego. Así es que vamos a escuchar qué trae. ¿Y en la música qué nos va a gustar? Sí, porque además es muy nueva. De paquete. Pues sí, también. Venga de ahí. La información no se detiene. Lo que tienes que saber con Carla Santillán. La Fiscalía de Morelos se pronunció sobre la presunta fosa en Jojutla y de esto nos informa Luis Alberto Beltrán, corresponsal de W Radio. Adelante. Carla, muy buenas tardes. La Fiscalía de Morelos aseguró que la información proporcionada por el colectivo Buscadores de Tetelcingo y Jojutla sobre la supuesta recuperación de más de 60 cuerpos, incluidos al menos 10 bebés, de la fosa común ubicada en el municipio de Jojutla, carece de toda veracidad y además atenta contra el dolor de las víctimas al presentar datos no confirmados que generan alarma social y desinformación. A través de un comunicado emitido hace unas horas, la Fiscalía morelense precisó que en esos momentos se encuentra en proceso de integración del informe técnico pericial de esta cuarta intervención que hacía en referencia a los colectivos, el cual será presentado en los próximos días atendiendo solamente los criterios de responsabilidad y transparencia. También aseguró que se reanudarán los trabajos que fueron suspendidos el pasado 19 de junio por las condiciones climatológicas y también por la fractura de un muro de contención en esta fosa, en la que también hay la participación directa de los colectivos y también, por supuesto, de peritos de esta fiscalía. Así que por el momento los datos aún no están confirmados y la información será presentada próximamente. Carla, es el reporte desde Morelos. Morena fue multado por el Instituto Nacional Electoral y deberá pagar más de 21,614,000 pesos por no reportar gastos de precampaña de diputaciones y senadurías del proceso electoral 2024, así como presentar informes fuera de los mecanismos establecidos. El INE determinó que la omisión propicia la no rendición de cuentas e impide garantizar la claridad, destino y aplicación de los recursos.
El cineasta Guillermo del Toro se sumó a una campaña para exhortar a los mexicanos en Estados Unidos a conocer sus derechos y no dejarse vencer por el miedo. Así lo dijo. Paisanos, el miedo es natural, pero no hay que dejar que nos venza. Ante el actual clima de incertidumbre, conocer tus derechos, estar informado y apoyarte en tu comunidad te da poder. Acércate al consulado, infórmate, crea redes de apoyo. También te recuerdo, puedes llamar al CIAM, Centro de Información y Asistencia para Personas Mexicanas. El miedo se enfrenta con información y unidad. Recuerda, conocer tus derechos es tu mejor herramienta. El Consulado de México es una casa de servicio y debe estar para ayudar. Oye, están haciendo esa campaña desde la Cancillería, los consulados, con figurones mexicanos que residen y trabajan en la industria, particularmente del entretenimiento en Estados Unidos. Ya vi el de Demián Bichir hace unos días y ahora Guillermo del Toro. Pues sí, al final de cuentas, pues son líderes de opinión y son figuras que representan a la comunidad latina en los Estados Unidos y bueno, pues qué mejor que se sumen y tiene derecho, ¿no? Claro, tiene toda la razón de no dejarse vencer por y el los miedo pasos y importantes, ¿no? conocer Te agarran en una derechos. redada, no digas nada, etcétera, Claro. habla con tu abogado. Claro. Sí, sigan los pasos. Exactamente. Todos esos pasos, muy importantes. Exactamente. Muy bien. Bueno, y ahora resulta que Maroon 5 anunció su nuevo disco, el 8º en su carrera. Llevará por nombre Love is Like y llega el 15 de agosto. La primera canción de este nuevo álbum es All Night, cuyo video se presenta este jueves 26 de junio y suena así. Fuck me up and I'm done with ya till I feel your kiss again. Yeah, we can go all night, till the sunlight, sunlight. And if you just take my heart, we can go on and on till morning. We do it all night, we do it all night. ¿A qué te suena este nuevo material de Maroon 5? ¿No me suena Maroon 5? No, a mí me parece que sí suena muy suena a Maroon Maroon 5. Pero no las clásicas, ¿no? Como que tiene otro vibe, tiene otra edición, tiene... Pues trae como unos Siento. beats mucho más electrónicos, creo yo. Sí, un poco más electrónico. Pero se escucha, a mí me gustó, se escucha bastante No, se bien. oye bien, ¿no? pero no me sonaba como a los clásicos de Maroon 5, pero ya se me reveló aquí la granja. Ay, no. No, bueno, ya casi me No deshuevan. puedes decir nada de... me despluman, digo. De Adam Levine. ¿Qué dije? Lo dije, lo pensé. Avísenme. Bueno, ahí está la música para irnos a la pausa cuando dan las 7 en punto de la noche y en una hora. Más información. Gracias, Carla Santillán. Buenas noches. Regresamos. Oiga, ¿no escucha cada vez que nos llueve torrencialmente y las aguas desbordan presas, ríos, calles, sepultan casas, arrastran vidas? Dice, la culpa es de Tlaloc. Tlaloc se manchó. A ver, oigan, no lo invoquen así. No le responsabilicen al dios del agua. Como si en sus manos estuvieran los permisos de usos de suelo, las tuberías tapadas con la basura que nosotros tiramos a la calle, o el asfalto vertido sobre los ríos. Tlaloc no tiene la culpa, tampoco la tienen ni Eric, ni Otis, ni John, ni el que venga. En realidad, no son desastres naturales, es una tragedia humana provocada por nuestra forma de habitar, diría yo, de conquistar nuestro entorno. La corrupción inmobiliaria, la improvisación urbanística, la soberbia de poner cemento a todo. Y nosotros no cambiamos. El clima cambia y estamos ante una emergencia climática. Pero nosotros seguimos en la misma. Tirando basura. Desviamos cauces, talamos bosques, impermeabilizamos, llenamos de plástico el subsuelo y luego fingimos sorpresa, ¿no? Así de, es que hoy esta tormenta nos está cobrando la factura. Pues sí, no son desastres naturales, son un reflejo de nuestras decisiones. Le digo, ¿por qué seguimos nombrando a los huracanes como si fueran personas? ¿Por qué no llamarlos por lo que realmente los vuelve letales? Bien podríamos hacer una lista, ¿no? Así como de el huracán Tren Maya, o el huracán Vota por mí, te regulo tu predio, o el huracán Inmobiliaria del Valle, o más directo, el huracán Estado Omiso.
Porque no es Tlaloc quien permite todo esto, ni la naturaleza. No son ellos quienes sobornan inspectores y destruyen manglares. No son ellos. No nos hagamos los sorprendidos cuando este concreto se convierte en tumbas. ¿Cómo anda el pronóstico del tiempo, por cierto, para las próximas horas? De eso vamos a platicar. Así el clima. Con José Martín Cortés, meteorólogo en Meteorred. Así el clima. ¿Cómo estás, José Martín? Buenas tardes. Gracias, buenas noches a todos. ¿Cómo van las cosas? ¿Sigue la nubosidad, las fuertes lluvias? ¿Y hasta cuándo, oye? Porque todo el mundo está preguntando eso, sobre todo con estas consecuencias de las que hablábamos, ¿no? El tránsito, las ponchaduras, que los baches, las inundaciones, etcétera. Sí, efectivamente, y vaya toda la razón en lo que estás comentando. Si bien es claro que el factor es la lluvia, la mayor responsabilidad pues es de nosotros los humanos por todo lo que acabas de comentar. Y de acuerdo al pronóstico, pues cuando van a seguir estas precipitaciones el resto del mes, próximos 5 o 7 días va a seguir lloviendo. La diferencia es que ya habría un poco más de periodos de sol. De hecho, este mediodía, inicio de la tarde, algunos puntos del centro del país logró despejarse, hubo radiación solar, pero eso ayudó a que otra vez se estuvieran desarrollando tormentas, en algunos casos fuertes, pero ya no son tan generalizadas como lo fueron el fin de semana. Y entonces, esa es la tendencia de los siguientes días, estos últimos días de junio. Más lluvias en horas de la tarde y noche, parte de la madrugada, periodos de sol entre la mañana e inicio de la tarde, y así paulatinamente va a estarse repitiendo esta condición meteorológica. Vamos a tener el paso de 2 ondas tropicales, es altamente probable que se forme otro ciclón tropical que actualmente tiene un 70% de probabilidad para evolucionar, y este estaría desplazándose un tanto similar al ciclón anterior desde Centroamérica hacia el Golfo de Tehuantepec y frente a las costas del territorio mexicano. La diferencia es esa, que no se espera hasta el momento que tenga un impacto hacia el territorio mexicano de forma directa, pero su circulación mantendría lluvias a finales de semana. Pero vaya, a fin de cuentas, Enrique, estos sistemas tropicales, entonces, más lluvias en el Golfo de México, parte de la península de Yucatán, estados del centro, del sur del país, el occidente y afortunadamente a lo largo de la Sierra Madre Occidental por el monzón mexicano que está llevando lluvias abundantes y muy necesarias a Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango. ¿Este ha sido un junio más lluvioso que otros que recuerdes, José Martín? Sí, claro. Tanto más lluvioso como característica esta que vivimos pues en días pasados, 5, casi 7 días, en que fue totalmente nublado. De repente por ahí un poquito de sol, pero fueron 5 a 7 días con nubosidad casi total, con lluvias que al menos en junios recientes no se presentaba. Recordarán 2023 que fue casi el más seco, de hecho fue el más seco de toda la historia en territorio mexicano. Luego junio de 2024, aunque fue lluvioso, inició muy caluroso, todavía hubo olas de calor, y ahora este 2025 pues sí ha sido más lluvioso, y en general así se tenía pronosticado que 2025 junio fuera con estas precipitaciones por arriba de lo normal. Nada extraño, por ahora nada extraordinario más bien, pero sí, llama la atención esta condición fresca y muy necesaria. Con esto nos damos cuenta algo importante, Enrique, la condición cíclica de nuestro clima. Hay años más cálidos, hay años más secos, hay años más fríos, otros más lluviosos. Jamás va a ser siempre la misma tendencia de o puro calor, o pura lluvia, o puro frío. Siempre hay variaciones, y eso principalmente es por los fenómenos del Niño y la Niña, que claro, se combinan con otros. Pero bueno, estos últimos años nos estamos dando cuenta de esas variaciones. Hemos tenido mucho frío en invierno, pero el siguiente ya no hizo tanto. Pero luego el verano fue seco, pero ahora fue muy lluvioso. Entonces, en algún momento, así como ahorita fue lluvioso junio, próximo año o en algún momento de los siguientes junios va a volver a ser seco, y después indudablemente va a volver a ser lluvioso. Bueno, pues ahí está. Entonces, la sombrilla a la mano, la gabardina a la mano, la precaución para manejar a la mano. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Por lo menos aquí en la Ciudad de México, José Martín. Pues les decía, el resto de junio así va a seguir. Tardes, noches con lluvias, variando intensidad, variando duración, pero el potencial de lluvia va a estar presente todos los días. Vamos a ver cómo se comporta ese ciclón, que tanto se acerca o se aleja, pero estará latente la condición. Iniciando julio aún puede ser así de lluvioso, y vamos a ver si, conforme pase julio, este fenómeno de la canícula, que nada que ver a lo que circula en redes sociales, que es la peor época calurosa y que 50 grados, no sé qué,
puede llegar. Ya después, si gustas, hablamos un poco más detalle de la canícula, pero bueno, puede haber una pequeña reducción en el mes de julio con estas precipitaciones. Bueno, 8 días todavía entonces más o menos con nubosidad y con lluvias. Me atrevo a decir de 10 a 15 días más, por lo menos. No, bueno, ya te atreviste demasiado. Ni Tlaloc se atrevió a tanto. Es una tendencia y, como les digo, no quiere decir que otros 15 días de pura nube, de pura lluvia, no. Habrá periodos de sol, de repente sí, seguro efectos de inundaciones. Sí, digamos, 8 días y luego como una transición, ¿no? Que, sí, claro. Entre que sales y no sales, ¿no? A veces de repente una jornada más lloviznó un poquito, ya no se inundó, o casi ya ni siquiera se mojó, y al otro día otra vez fuerte. Oye, pero sí luego hacemos una masterclass aquí en el programa de la canícula, ¿no? Híjole, es que las abuelas, las tías, las redes cuentan unas cosas. Las redes, ahora el peor enemigo de muchos es eso, las redes sociales. Órale, luego platicamos esta semana, ¿te parece? Perfecto. Ya vas. Gracias, José Martín. A ustedes, gracias. Buenas noches. José Martín Cortés es nuestro meteorólogo de cabecera, así que ya lo sabe. La próxima vez que un huracán toque tierra, pensemos menos en su nombre propio y más en los nuestros. Quizás sí dejemos de ver a las lluvias como castigos y empecemos a entenderlas como advertencias de lo que estamos haciendo con nuestra casa, con el planeta. Son las 7:12 y hablando de ello, se desbordó en Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, la presa Los Cuartos. El reporte lo tiene José Cruz, nuestro corresponsal. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas noches. Pues esto que mencionas tú también tiene que ver con lo que se ha difundido en las redes sociales y precisamente no fue realmente la presa Los Cuartos la que se desbordó, sino fue más bien el Río Verde. Este es un río aledaño ahí que confluye igualmente con la presa en algún momento, pero realmente... Pero la presa no se desbordó, fue solo el río. No. Esto precisamente lo precisó el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, quien aclaró que fue precisamente el Río Verde el que tuvo este desbordamiento en alguna parte por ahí en la zona conocida como Altamira. La lluvia que se presentó inusual o atípica, como ahora se nombran, 50 milímetros, pues junto con la acumulación de basura fue lo que redujo la capacidad del cauce de este Río Verde, por lo que se desbordó de manera parcial a la altura del puente vehicular de Altamira. La Conagua también precisó que efectivamente no fue desbordamiento de la presa Los Cuartos y que pues estará trabajando sobre todo pues en retirar esos taponamientos de basura que pues de manera impresionante se forman ahí en donde se supone tiene que desfogar el agua, y esto ocasiona que precisamente sucedió ahí en Naucalpan. Estaban trabajando, cerraban y abrían las compuertas de esta presa para poder retirar las toneladas y toneladas de basura. El propio alcalde mencionó que pues se trató de retirar la mayor cantidad de esta basura que se encontraba ahí. Cuando lo lograron, pues se viene esta lluvia torrencial y todo se conjuga, se sale el agua con excesiva fuerza, se combina por ahí con algunos químicos entre detergentes y ve tú a saber qué otras cosas, y se forma una especie de fiesta de espuma ahí en toda la colonia de San Rafael, la ampliación San Rafael. Esto llamó mucho la atención, sobre todo en las redes sociales, y también se dio ese fenómeno de que desafortunadamente algunos acontecimientos de años anteriores se utilizaron, se subieron a las redes sociales y esto produjo todavía más desconcierto. Pues por lo pronto ya se encontraron el día de hoy trabajando cuadrillas tanto de la CAEM, la Conagua, el organismo local de agua y alcantarillado, tratando de sacar la mayor cantidad de líquido que se infiltró también a las viviendas. Se reporta al menos entre 40 a 50 viviendas afectadas, varios vehículos, y afortunadamente pues no se reportan personas que hayan pues tenido algún daño considerable. Lo importante aquí nuevamente, mi estimado Enrique, es que lo que ocasiona, además de las lluvias atípicas, muchos más problemas, es la cantidad enorme de basura que está depositada en las cuencas, en los ríos, en las alcantarillas, por todos lados. Se mencionó que incluso se retiró la semana pasada más de 700 toneladas en estos afluentes, lo que equivaldría a llenar completamente 2 estadios aztecas. Imagínate la gran cantidad y el daño que está ocasionando, mi estimado Enrique. Por lo pronto, pues se trabaja ya en ese sentido. Si te parece, vamos a escuchar nada más un audio de una de las vecinas afectadas en esta ocasión. ¿Ya vieron ustedes?
Un caos, señora, un caos. Una vez más nos volvemos a otra vez. Pero es la consecuencia de todo porque tiramos basura. Exactamente. Pues ahí reconociendo la vecina que nosotros mismos somos los responsables de que esto acontezca. Hay videos en donde se ve ahí como descaradamente algunas señoras y hombres también depositan costales con basura, los tiran ahí precisamente sobre este río Verde, y pues es lo que ha ocasionado sobre todo que la problemática se agrave aún más, mi estimado Enrique. Bueno, pues así la circunstancia del desbordamiento del río Verde, como nos los aclaras. Pepe, te mando un abrazo, gracias. Estamos pendientes, excelente noche. Igualmente es José Cruz, nuestro corresponsal en el Estado de México. Y en medio de esta circunstancia, de este desbordamiento de este río Verde, pues está en la línea telefónica Isaac Montoya, es el presidente municipal de Naucalpan de Juárez, allá en el Estado de México. ¿Cómo está, presidente? Hola, Enrique, muy buena tarde. Pues aquí muy al pendiente, estamos presentes en la parte de la colonia Nueva San Rafael que resultó afectada, y pues atendiendo de manera directa las demandas de los vecinos que se han ido suscitando, pero podemos decir que ya con los riesgos disipados, con una intervención y con una coordinación muy efectiva tanto con gobierno federal como con gobierno estatal. Oiga, más allá de las inundaciones tradicionales, las afectaciones a casas y demás, nos decía nuestro corresponsal, algo que estaba alarmando a los habitantes fue la aparición de esta extraña espuma blanca que acompañaba al agua. ¿Es tóxica esta espuma? ¿Representa algún riesgo a la salud? No, para nada. Lo que refiere esta espuma, pues es un río contaminado que con la fuerza de la caída de la parte alta de la presa, pues se generó este efecto, esta condición de reacción química, pues obviamente es un río de aguas negras que las casas están conectadas directamente, muchas de ellas, a este río, y provocó pues con los detergentes, con los jabones, con todos los químicos que están vertidos sobre el río, esta reacción, y pues esta espuma no es el primer lugar en el que aparece, ni es el único. Apenas está viendo hoy que en Hidalgo también sucedió algo muy similar, y finalmente esto es lo que aparatosamente pareciese que fuese mayor el nivel del agua. En esta ocasión, a diferencia de septiembre del 2024, pues la precipitación fue mucho mayor, pero las afectaciones fueron mucho menores gracias a los trabajos preventivos que se realizaron. Vaya, ¿cuál es el saldo en estos momentos de esta zona de la colonia San Rafael? Hay 55 casas que fueron afectadas en distintos niveles, de que se les introdujo algún flujo del agua del río, pero son 6 casas con precisión las que tuvieron mayores daños materiales, y hay 3 casas que se encuentran en una situación más crítica porque están muy cerca del río y están en partes de laderas que fueron reblandecidas con estas fuertes lluvias. Bueno, el tema de la basura es un llamado constante que hacemos en este programa, presidente municipal, de pues si tiramos basura luego nos hagamos los sorprendidos de que se inundan las colonias, ¿no? Efectivamente, es un llamado que también enérgicamente realizamos, y que también es una falta administrativa, una infracción que se acredita si se agarra en flagrancia a alguna persona, algún ciudadano. Son 3,200 pesos de multa, hasta 72 horas de detención, y pues esperamos que este tipo de situaciones también ayuden a remover conciencia hacia entender que debemos ser más empáticos y pensar más en los demás. Sí, quienes vivimos por allá por satélite buena parte de la vida sabemos que el periférico, cuando llueve, si tiran basura, se hace un caos. Y eso pasa todos los años, alcalde. Sí, claro, y con más fuerza, porque las lluvias han sido año con año más intensas, de acuerdo a los registros históricos. Tan solo el día de ayer fue de 50 milímetros, el año pasado en septiembre fueron menos de 19.5 milímetros, y aún así los daños, las afectaciones, el nivel del agua que llegó a casi 2 metros fue mucho mayor, y la realidad es que la respuesta de tanto nuestro gobierno como del gobierno del estado encabezado por la maestra Delfina y el gobierno federal con la presidenta Claudia Sheinbaum, hubo una coordinación, una reacción inmediata. Ahorita están llevando a cabo jornadas de sanitización, jornadas de salud, y se está acompañando a los vecinos en todo momento, así que no se ha soltado la mano de nadie. Bueno, pues estaremos en contacto. Cualquier cosa que haya que informar a la población naucalpense nos las hace saber. Presidente municipal, gracias por estos minutos.
Gracias a ti, Enrique. Buena tarde. Isaac Montoya es presidente municipal de Naucalpan de Juárez en el Estado de México. Y en Hidalgo, por las intensas lluvias también se desbordaron 3 ríos. Allá se encuentra Nacho García, Ignacio García, nuestro corresponsal. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Qué tal, Enrique? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues comentarte efectivamente que entre las recientes precipitaciones que se han suscitado en las últimas horas en el estado, se han desbordado 3 ríos en los municipios del Fajayucan, Chincuautla y Tezontepec, donde hasta el momento las autoridades estatales han evacuado a la población de mayor riesgo. Y es que la Subsecretaría de Protección Civil Estatal señaló que el incremento del río en Alfajayucan provocó afectaciones en la carretera estatal El Calvario-Boxio, donde se realizaron algunos destrozos de arrastre de piedras, lodos y árboles, mientras que también en el municipio de Chicuautla se reportó un desbordamiento en la zona del Parque Acuático Tlalco, donde también fue evacuada la población y se cerraron las instalaciones de manera provisional. También comentarte que en el río Salado, esto en el municipio de Tezontepec, a la altura de la localidad San Isidro Presas, se tapó un puente y se suscitaron más inundaciones que provocaron también anegamientos en campos de fútbol en diferentes comunidades. Comentarte que también se mantienen alertas por el incremento de los niveles del río Tula, donde se han reportado condiciones de ascenso, pero las autoridades han descartado pues evacuar a la población, porque hay que recordar que apenas en septiembre de 2021 se produjo una inundación masiva en el municipio de Tula que afectó a más de 31,000 personas y que provocó la muerte de 15 seres humanos que estaban hospitalizados en la unidad médica del IMSS. También mencionarte que en el río Moctezuma, en el municipio de Pisaflores, persiste riesgo porque se encuentra al 100% de su capacidad y ante las próximas horas que podrían suscitarse más lluvias podrían habilitar algunos albergues temporales. Y finalmente, pues mencionarte que la Secretaría de Educación Pública Estatal informó que se han suspendido las clases en 110 planteles educativos del estado, principalmente en la zona de la Huasteca y de la Sierra Alta y Gorda del estado, porque pues es imposible que las personas puedan llegar, dado que los caminos se han obstaculizado por desgajamientos y deslaves en las zonas serranas. Es parte de la información que tenemos hasta el momento, Enrique, en el estado de Hidalgo. Muchísimas gracias, Ignacio. Gracias, buena tarde. Nacho García es nuestro corresponsal allá en el estado de Hidalgo. ¿Cómo andan las lluvias por donde usted vive? Ya aquí nos están reclamando, oigan, el presidente municipal de Naucalpan, díganle que qué pasa con las calles que están arreglando desde hace 3 meses. Ya no vi tu pregunta, Alfredo Trillo, antes de colgar con el presidente municipal. Le vamos a mandar tu pregunta, dice, ¿cuándo van a terminar de arreglar todas las calles que están dejando a medias de asfaltar? Ya son más de 3 meses. Bueno, ahorita le pasamos esta comunicación al Ayuntamiento de Naucalpan. Es tiempo de revisar qué está pasando en el mundo digital. Tendencias. La actualidad en un clic. Alejandra Pérez Molina, ¿cómo estás? Hola, Enrique. Oye, qué movido estuvo el fin de semana y hoy también, ¿eh? No, cállate, movido lo que le sigue. Sí, tenemos lo que mucho. Le sigue, con todo el alto al fuego hoy. A esperar. A esperar. ¿Qué trae el portal de W Radio? El Congreso de la Unión arrancó hoy el periodo extraordinario de sesiones que se extenderá hasta el 2 de julio y pese a que tienen una agenda bastante cargada con más de 16 reformas por discutir, las sesiones serán semipresenciales, así que los legisladores podrán hacer home office desde la comodidad de la playa o de donde anden vacacionando. Y ganando como siempre, ¿verdad? Nunca pierden los señores. Exactamente. Y aparte, en esta primera sesión que sí fue presencial, solo acudieron 89 de los 128 senadores y 266 de los 500 diputados. ¿Cómo ves? No, bueno. Aparte, es muy importante porque entre las reformas por discutir están la ley de la Guardia Nacional, la ley de telecomunicaciones, la ley general en materia de desaparición forzada y la ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Bueno, pues sí, tienen unos pendientitos, pero pues desde su hotel en el Caribe, sí, desde su rancho, desde donde estén. Desde total, los tacos. Desde donde tengan buen wifi, como usted que nos escucha, seguramente que tiene excelente internet. Y barato, ¿verdad? Barato. Sobre todo. Para subida y para bajada, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué trae el país? Pues hablando de
de economía, de cosas baratas, Enrique. Nos tiene el reporte de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, que revela que Quintana Roo, Tamaulipas, Sinaloa, San Luis Potosí y Baja California son los estados con mayores aumentos de precio en la canasta básica. En Tamaulipas y Sinaloa el incremento responde a la violencia, en Quintana Roo por la falta de turistas, en San Luis por la caída en las inversiones de empresas armadoras automotrices y mientras tanto en Baja California por las problemáticas binacionales. Y aquí mucho ojo, porque lo que más nos interesa, los productos que más aumentaron su precio fueron el frijol. ¿Frijol primero? La naranja, el pollo, la harina de trigo y el bistec de res. Fíjate, son los precios que más se elevaron. Los productos que más se elevaron. Bueno, los productos que su precio se elevó más. Sí. Oye, yo lo resiento muchísimo en el pollo. Una semana estaba en 100 pesitos y de repente a la siguiente semana ya estaba en 120. ¿El kilo? Sí, de pechuga. ¿Sin hueso o con hueso? ¿Cuál es más cara? Bueno, con hueso, ¿no? Con hueso, sí. Y pa'l caldito. Sí. Y ya a la siguiente voy 130. 130 subió pesos. 10 pesitos. 100, 120, 130. Ay, ¿qué te digo? Si va uno al súper y dices que compré caviar, ¿no? Cada vez nos alcanza para menos. Aunque te ofrezcan precios bajos y así. Sí. En fin, ¿qué trae la viralidad de las redes sociales? Pues Estados Unidos dijo, ya terminé mi tarea en la guerra de los 12 días, ahora sí, volvemos con los migrantes, porque la Corte Suprema le aprobó al gobierno del presidente Donald Trump reanudar las deportaciones expeditas de migrantes a países distintos al de origen, levantando por ahora una orden judicial que requería que se les diera la oportunidad de impugnar las deportaciones, y fue por medio de su cuenta de X que el Departamento de Seguridad Nacional celebró el fallo de la Corte y dijo que fue una victoria para la seguridad del pueblo estadounidense. Una victoria para la seguridad del pueblo estadounidense. Bueno, es lo que dice. Eso es lo que dice. Ay, ¿a dónde vamos a parar? Dicen. Gracias, Ale. Gracias, Enrique. Alejandra Pérez Molina con las tendencias del mundo digital. Oiga, gracias por sus llamadas. José Sánchez dice, ya no escuché hasta cuándo seguirán las lluvias, por lo menos lo que queda de junio. Es lo que nos decía nuestro meteorólogo José Martín Cortés. Irma Suárez dice, Enrique tiene razón, esas inundaciones son consecuencia de que todo el drenaje está mal hecho y siguen talando árboles, dejándonos más desprotegidos. Víctor López desde Naucalpan dice, y seguimos tirando basura en las calles, no entendemos, es que mejor ni quejarse por las inundaciones. Son las 7:31. Así las cosas. Oiga, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum presumió los decretos, los acuerdos que se alcanzaron con los maestros, con el Magisterio Nacional, particularmente con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Anunció esta firma de los decretos después de estas negociaciones. Uno de ellos establece nuevas reglas para la jubilación de los docentes, congelando la edad mínima requerida para pensionarse. El segundo decreto transformará los procesos de traslado entre centros escolares para los docentes con el objetivo de crear un mecanismo más ágil, transparente y centrado en la antigüedad laboral de los maestros. Así lo dijo la presidenta Sheinbaum. Recuerden que el 15 de mayo anuncié 3 temas muy importantes para las maestras y los maestros. Uno, el aumento salarial del 9% y un 1% más a partir de septiembre. Todas las maestras y maestros van a ver reflejado el 9% de aumento salarial entre salario y prestaciones a partir del 1 de julio. Va a ser retroactivo al 1 de enero. Ya lo van a recibir el 1 de julio. Segundo, un cambio en la manera en que pueden moverse de una escuela a otra, mientras hacemos el cambio de el UCICAM famoso o de la UCICAM famosa. Entonces, un cambio en el esquema de movilidad se publica el día de hoy. Y la tercera, que fue parte de lo que se dialogó también con la CENTE, no solamente se congela la edad de jubilación de los que no entraron a cuentas individuales, sino que se va a ir disminuyendo a partir del 2028. Ahí está pues lo que anunció la
presidenta Sheinbaum, ahí estaba también el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y le pregunto a Luis Alberto López Pasos, vocero de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Luis Alberto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. ¿Entonces ya todo miel sobre hojuelas con ustedes? No, el decreto que anuncia, que firma la presidenta de la República y que anuncia junto con el secretario de Educación Pública el día de hoy, pues se les olvidó mencionar que este decreto pues excluye a más del 70% de los trabajadores que aún estamos en el régimen de cuentas individuales. Este decreto sobre pues, los años de jubilación solo aplica al 30% y que además es de forma gradual hasta el 2034. Entonces, pues no es universal, no es inmediato y pues mucho menos es una respuesta estructural a pues la demanda que nosotros tenemos, que es la abrogación de la ley del ISSSTE 2007. Porque muy claramente, hasta en su cuenta de X, la presidenta de México dijo, cumplimos el compromiso. Como te menciono, el 70% del magisterio que estamos en cuentas individuales, pues no hay un beneficio para nosotros con este decreto. Solamente el 30% que aún se mantiene en el régimen de cuentas solidarias, en el 10º transitorio, y que pues totalmente va a ser gradual hasta el 2034. Pero pues la gran mayoría de los compañeros trabajadores al servicio de la educación, pues seguimos esperando el compromiso de campaña de abrogar esta ley del ISSSTE 2007 y que, pues como lo mencionamos, estamos ahorita como sección 22, como coordinadora nacional, en un tema reorganizativo, sumando pues o aglutinando más sectores como el de salud, para que pues en lo inmediato continuemos también en la ruta por la abrogación de esta ley. O sea, la ruta va a ser la resistencia, las manifestaciones van a insistir por esa vía, porque por la vía de las negociaciones pues ya no se logró, levantaron el plantón en el Zócalo, etcétera, etcétera, se están, como dices, reagrupando y al final del día, ¿qué sigue? Porque pues no parece que vayan a abrogar, lo dejó muy claro, lo dijo 1, 2, 3 veces la presidenta, el secretario de Educación, no vamos a abrogar la ley del ISSSTE. Sí, como lo manifestamos también durante la jornada de movilización, el magisterio es pues el sector que ha estado dando la batalla ante esta ley. Sin embargo, pues no solo afecta al magisterio, afecta a otros sectores. En Oaxaca propiamente estamos sumando, pues trabajando en una política de alianza con otros sectores, propiamente el de salud, y generar pues mayores condiciones con una movilización más amplia, más fuerte, más contundente, que permita ir pues si no en un corto plazo, mediano o un largo plazo, la abrogación de esta ley, ¿no? Ya son 18 años de su implementación, no vamos a desistir en el tema de su abrogación y que se generen condiciones de una jubilación digna para pues más del 70% de trabajadores que aún permanecemos en el régimen de cuentas individuales. A ver, entonces, por lo que entiendo, no solo el magisterio, sino otros sectores a los que les afecta de igual manera esta ley o esta reforma del ISSSTE, van a salir a protestar juntos. Sí, estamos fortaleciendo el tema de la política de alianzas en nuestro estado. Hicimos, una etapa reorganizativa, se levanta lo que es nuestra movilización nacional con el fin de, pues, también culminar el ciclo escolar, con el compromiso que hay con la educación pública, nuestros niños, nuestras niñas. Sin embargo, pues el trabajo constante con padres de familia para, pues, ir generando mayores condiciones en una próxima movilización. Este decreto que se firma hoy, que lo anuncian, pues repito, solo beneficia en cierta medida a un porcentaje del magisterio. Sin embargo, pues la gran mayoría, 3 de cada 10, pero sobre todo, y como te mencioné, o sea, no es universal, no es inmediato, pues mucho menos una respuesta estructural al planteamiento que ha abanderado la Coordinadora Nacional. En cuentas claras, no están conformes con lo que hoy se anuncia. Así es, creo que nos ha quedado de ver mucho el gobierno federal, sobre todo porque fue un compromiso de campaña, ¿no? Una promesa de campaña
de la actual presidenta. Y hablando también pues de la reforma educativa, el expresidente Andrés Manuel López Obrador también lo anunció, que no quedaría ni un punto ni una coma de esta mal llamada reforma educativa, y que pues ninguno de los dos está cumpliendo con los compromisos que hicieron en campaña. Pues sí quedó más de una coma, ¿no? Es correcto, todavía nos mantienen, pues precisamente nos sacan del artículo 123 del apartado B y nos mandan al artículo 3 constitucional, manteniéndonos y sobre todo y solamente al sector educativo, lo cual nos mantiene pues en un régimen de excepción laboral. Entonces, sí, quedó más de una coma, solamente quitan la parte punitiva, pero pues de ahí en su estructura queda todo lo que es la reforma educativa impulsada por Enrique Peña Nieto, ¿no? Bueno, pues estaremos platicando conforme se vayan reagrupando y anunciando movilizaciones. Gracias, Luis Alberto. Un gusto saludarte, gracias a ti por el espacio. Luis Alberto López Pasos es vocero de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación allá en Oaxaca. Son las 7:39, una pausa y volvemos. ¿Cómo andan las calles? Reporte vial con Víctor Sandoval. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches. Informar que, bueno, en materia de vialidad, hoy ha habido algunas lluvias escasas, sobre todo al poniente, las zonas de Magdalena Contreras hacia la zona de Coajimalpa, parte de Miguel Hidalgo, ahí sí llueve, no con la intensidad que ocurrió el fin de semana, hay que tomar precauciones. Esto complica la circulación lenta de Constituyentes, la zona de Observatorio, el periférico, sobre todo, muy lenta la vialidad, Enrique. Esto, aunque no llueve, pero lenta la vialidad en dirección de Naucalpan hasta lo que es el viaducto, lenta la vialidad. En este caso, el segundo nivel, una alternativa, Río San Joaquín, otra opción para llegar hacia la capital. Utiliza lo que es la zona oriente, un percance que ocurrió en lo que es Zaragoza, a la altura de lo que es la avenida de la Tao, en dirección hacia la salida de Puebla, no hay lesionados, y movilización policial que mencionó Carranza, en la calle Empalme, muy cerca de lo que es el metro Michuca, fueron baleadas 4 personas, de las cuales falleció una, 3 más llevados al hospital de urgencias de Balbuena. Enrique, el reporte. Gracias, Víctor. Hasta luego. Sobre todo ayer, ¿no? Cómo llovió todo el domingo prácticamente. Todo el día. Pero no paró. Constante. Todo el día, toda la noche. Bueno, tome sus previsiones. Son las 7:45, cuarto para las 8. Seguridad. ¿Qué tal la revelación hoy del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que dijo que la aerolínea Aeroméxico suspendió 2 vuelos a Culiacán porque los trabajadores del sindicato de esta aerolínea dicen pues que les da miedo trasladarse por la ciudad del hotel al aeropuerto, viceversa, por la violencia en Culiacán, la capital de Sinaloa, donde se encuentra nuestra corresponsal Andrea Dorantes. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Qué tal, Enrique? Pues efectivamente, por la violencia que azota en Sinaloa desde hace meses, Aeroméxico decidió suspender 2 de sus vuelos que conectan a Culiacán con la Ciudad de México. Esto lo reveló hoy el gobernador Rubén Rocha Moya. En su conferencia de prensa a la semanera, el mandatario estatal explicó que el sindicato de la aerolínea manifestó que los trabajadores no quieren trasladarse en la noche del hotel al aeropuerto, justo como adelantabas. Ante esto, Rocha Moya informó que las autoridades están buscando la manera de que la aerolínea restituya dichos vuelos. Una de las propuestas del gobierno del estado es brindarle seguridad al personal de Aeroméxico en su traslado del aeropuerto al hotel y viceversa. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el gobernador al respecto. Ahí sí tiene que ver con una disposición del sindicato de Aeroméxico, que ha impedido que su personal pernocte en Culiacán porque tengan que trasladarse del aeropuerto al hotel. Las autoridades de seguridad nuestras, de la posibilidad de resolver ese asunto de manera inmediata, ya lo estamos tratando con Aeroméxico, para efecto de que no es un problema de la empresa Aeroméxico, es un problema más bien del sindicato, de los trabajadores, para que nosotros les demos seguridad de su traslado del aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto ya de regreso. Pues esto fue lo que dijo el gobernador, Enrique. Bueno, y así se va a acabar la violencia, ¿no? En fin, gracias, Andrea.
Saludos, Enrique. Igualmente, Andrea Dorantes es nuestra corresponsal allá en Sinaloa. Son las 7:47. Resultados. Pasión. Figuras. Así las canchas. Con Nico Romay. ¿Cómo estás, querido Nico? Buen lunes. Feliz de saludarte, Enrique. Buenas noches para ti, para la gente que está con nosotros. Tuvimos un fin de semana lleno de deporte, empezando por el Mundial de Clubes, si te parece. Ayer Oye, el Real adiós Madrid. Pachuca. Sí, creo que era lo normal. Normal. A ver, sí de llamar la atención que desde el minuto 7 el Real Madrid jugó con uno menos y a pesar de eso, hasta el minuto 80 iba ganando 3-0. Oye, qué cosa, eso sí ¿no? es de llamar la atención. 10 contra Pero 11 sin Asensio y 3-0, vámonos. es la diferencia entre un equipo y otro, es la diferencia entre una liga y otra y tenemos que ser muy congruentes con eso, ¿no? No poder esperar cosas que no. Pero, pues que Pachuca quede eliminado después de 2 partidos, porque Real Madrid ya tiene 4 puntos, Salzburgo tiene 4 puntos, el Al Hilal tiene 2 puntos y Pachuca tiene 0 puntos. Entonces, realmente está ya matemáticamente fuera del Mundial de Clubes. Oye, y mientras el Monterrey celebra los empates como si hubiera ganado el Mundial de Clubes, ¿no? Bueno, pero Rayados todavía tiene posibilidades. Ah, no, claro. Pero fíjate, sí, empatando y están celebrando, imagínate de qué nivel andamos, ¿no? Contra River Plate, con una actuación fantástica de Andrada, el guardameta de Rayados sacó absolutamente todo. Qué bárbaro. Pero River tiene 4 puntos, Inter tiene 4 puntos y Rayados tiene 2 puntos. Entre esos 3 equipos se van a pelear los 2 lugares a la siguiente ronda. Entonces vamos a ver cómo se termina ¿Contra quién va Monterrey? Monterrey ya jugó contra Inter, ya jugó contra River y le falta el último partido contra el Urana Reds. Sí, pues ¿qué le convendrá que empaten los otros y Monterrey gane, ¿no? No tiene que ganar. Si Rayados gana, pase lo que pase en los otros partidos, avanza. Porque si gana River, pasa River y Rayados. Si gana Inter, pasa... Traes la matemática contigo ya. Sí, pase lo que pase, ahí está Rayados. Pero bueno. Bueno, lo que sí necesitaría, fíjate, ya haciendo la suma y resta, si empata River e Inter, los dos tendrían 5 puntos. Diferencia y si de Rayados goles. gana, tendría 5. los mismos 5 puntos, pero la diferencia de goles sería importante. O sea, hay que golear al River equipo tiene japonés, +2, digamos, ¿no? E Inter tiene +1, tiene que ganar por 2 goles. Bueno, a ver, ojalá que los Rayados pasen a la siguiente fase. Oye, ya de México, Costa Rica ni hablar, ¿verdad? Par de roscas. No estuvo tan mal el partido como pinta en 0-0. Al final creo que Fíjate México que eso sabía me que dijo estaba Sergio Ruiz, clasificado. nuestro asistente, y yo le dije, A ver, la manga el del empate muerto. le daba a México, o bueno, le terminó dando el liderato de Grupo México, Enrique. Entonces, Por también, diferencia de goles, porque quedaron con los mismos puntos Costa Rica y México. Sí, pero la diferencia de +3 contra -2 hizo que México, no que se confiara, pero sí que saliera a jugar muchísimo más tranquilo ese partido. Al final se termina llevando los 7 puntos que le dan el primer lugar de grupo. Y ahora México ya está en la siguiente ronda. ¿Contra Arabia? En donde jugará contra Arabia Saudita. El invitado. Que si tú me preguntas, Arabia Saudita es de CONCACAF, ¿por qué juega Copa Oro? No, es porque es invitado, porque ya esta Copa Oro es una kermés en donde pues, puede pasar Como cualquier ya no cosa. nos invitan a la Copa América, pues invitamos a Arabia a la Copa. Exactamente. A la Copa esta. Entonces México avanzará y la verdad es que sí le convino mucho a México pasar como primer lugar de grupo, Enrique, porque Costa Rica va contra Estados Unidos. Entonces imagínate toparte con Estados Unidos en los cuartos de final. Bueno. Ay, no sé si quiera. No, bueno, por supuesto que ¿No? Por supuesto que no, pero bueno, ya Estados Unidos y México tendrán que ver hasta la final. Bueno, por lo menos garantizado la dolariza. Eso que ni que es, pues básicamente el objetivo de esta copa, ¿no? Sí. Y a pesar de todos los problemas políticos y todo lo que está pasando con temas de migración, de sí, migrantes, todo lo que redadas. está pasando, los estadios ahí están y la gente está pagando cantidades importantes por los boletos. Sí, ayer el de Pachuca Real Madrid hasta el tope, ¿eh? Sí, Pero llenísimo, y muchos mexicanos, muchos Sí. aficionados de Pachuca. Bueno, pues estaremos platicando esta semanita. Nico, gracias como siempre y un abrazo. Te mando un abrazo, Enrique. Por cierto, ascendió el Real Oviedo a Primera División. Aquel que dirigiera Javier Aguirre.
¿El Real Oviedo? Sí, el Oviedo lo No. dirigió hace siglos, ¿no? No, el que ¿Cuál jugó ahí dirigió? fue Ah, el no Chepo era de los la Asuna, Torre. el Chepo de la Torre, tienes toda la El razón. Chepo de la Torre jugó ahí. Sí, Javier era los Asuna. Tienes Correcto, razón. pero con el Real Oviedo hay una historia. Estuvo a punto de desaparecer hace 12 años. Grupo Carso lo termina salvando. Desde hace 2 años Pachuca compra algunas acciones y opera al equipo y asciende. Pero lo que sí es de risa loca, Enrique, es la Federación Mexicana de Fútbol felicitando al Oviedo por el ascenso cuando en México eliminan el ascenso y descenso. O sea, es el colmo. Y además del cinismo. felicitan, yo creo que cinismo, ¿no? Porque además felicitan al grupo que perdió lo de León en el Mundial de Sí, Clubes el por de la la multipropiedad, multipropiedad. que tiene además un equipo en España. No, hombre. No, aquí bueno. estamos todos locos. ¿Sabes qué? Hazte una serie de Netflix. Yo pongo la lana ya. Tú escríbela. Vámonos. ¿No? Ya está, se llama Club de Cuervos y a la Raki se está dando de topes porque le faltó creatividad. La realidad superó a Club de Cuervos. ¡Qué cosa! Por mucho. No, hombre. Por mucho. Ya. Es la editorial de Nico Romay del día de hoy. Gracias, Nico. Abrazo, buen inicio Hasta de semana. carcajadas se me salió, qué cosa. Bueno, saludos a Luis Gerardo Méndez y a Mariana Treviño y a Gary Alarraqui, que ahora Mariana y Luis Gerardo están en Mentiras. ¿Ya viste Sí, Mentiras? Sí, ¿La sí, serie? sí. Ya ¿Te me la gustó o aventé. no? Sí. Mira, yo no he visto la obra, pero la serie me gustó, me parece, además visualmente muy bien hecha y bueno, Mariana Treviño espectacular. No, Mariana Treviño, me pongo de pie en un banquito para cambiar el foco y ponerle uno luminoso. ¡Qué Sí, cosa! Sí, sin duda. Maravillosa, maravillosa Mariana Treviño. Y bueno, pues el Desde soundtrack siempre, te desde lo siempre. sabes todito, Ah, te claro, guste o güey. no. Oye, ¿viste el cameo de varios estrellas Sí, de los sí, 80? sí, No les estuvo vamos a simpático. spoilar, pero Bastante simpático, sí. hay unos Está bueno. cameos muy buenos. Está bueno. Muy buenos. Es lo ochentero de toda la infancia, Sí, de esas claro. canciones que las tienes ahí en el disco Es duro como y el que niño las de vas a su cantar. triciclo que cantaba "Mi vida de piedra". ¿Te acuerdas? Anda, Exactamente. haz de cuenta, Así haz de era cuenta. uno. Bueno, Carla Santillán, traemos noticias. Información y música nuevita también. ¿Nos va a gustar? Pues yo espero que sí. Venga de ahí. La información no se detiene. Lo que tienes que saber con Carla Santillán. Y después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un acuerdo entre Israel e Irán que conllevaba un alto al fuego, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán indicó que no hay ningún acuerdo, pero resaltó que si Israel detiene su agresión antes de las 4 de la mañana, hora de Teherán, Irán no continuará con sus ataques. En temas de orden nacional, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, afirmó que en la reforma en materia de personas desaparecidas colaboraron 450 colectivos y familiares buscadores. Compartirles la importancia de la participación de alrededor de 450 colectivos y familias representadas por redes y plataformas a través de las cuales se logró contar con 570 aportaciones relacionadas con los ejes de búsqueda y seguridad, identificación humana forense, lo cual ha tenido como consecuencia que hoy la iniciativa de reforma de ley esté fortalecida con la perspectiva y postura de las víctimas. Y resulta que Benson Boone presentó su nuevo disco American Heart, que incluye 10 canciones, y después de su debut en 2024 y su presentación en los Grammy, ahora llega con Sus este machincuepas desde el material. piano, ¿no? Exactamente. Que ya la hizo un clásico en Beautiful Things, a Sí, donde vaya. sí, ya, al Coachella, final de- el Grammy, donde sea. Pues es que al final de cuentas creo que sí rompió la ceremonia del Grammy con su presentación. Lo que escuchamos se llama Mr. Electric Blue, Mr. Electric Blue. Y bueno, pues a ver cómo le va con este nuevo disco, porque evidentemente el primero fue un hitazo y evidentemente pues ya se consolidó como un showman también. Totalmente. Y Benson Boone es tendencia musical, sin duda. Totalmente. Y este disco podría demostrar si solo es llamarada de petate o es lo que yo creo,
un artista a largo plazo. Yo también lo espero. Yo creo que sí. Sí, tiene talento el señor. Bueno, ahora ya está, mira, expertos en la música somos. Venga, cuídate, Gabito, feeling, cuídate, Gabito. Feeling. Saludos al querido Arturo. Gracias, Carla. Muy buena noche. Carla Santillán con las noticias y la música, Salvador Zaragoza en la producción de este programa, Sergio Ruiz en la asistente de producción, Cintia Sánchez en el mundo digital, Miguel Pedrosa en los controles. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Excelente noche de lunes.